Ya es hora de dormir, hijo. Recuerda que hoy llega Santa Claus y si no estás durmiendo, no te va a dejar tus regalos. Sí, papá. Hasta mañana. Descansa. Santa, ¿eres tú? Para muchos, la Navidad es alegría. Para otros, es terror. Hay noches de diciembre que no se recuerdan por los regalos, sino por el miedo que se sintió cuando todos dormían. Hechos que pasaron después de la cena navideña. Presencias que nadie explicó. Y silencios que siguen pasando cada año. Así que ponte cómodo, porque hoy vas a escuchar historias siniestras que ocurrieron en Navidad. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo navideño de su podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y esta noche tenemos nuestro especial de historias de terror en Navidad. Antes que todo, familia, les quiero desear una feliz Navidad y próspero año 2026. Deseo de verdad que con el corazón ustedes cumplan todos sus propósitos para este nuevo año. Recuerden, familia, empezar siempre de la mejor manera, agradeciendo a lo que ustedes quieran y crean, porque la verdad es una dicha empezar este nuevo año con nuevas oportunidades y de verdad, de corazón, les deseo lo mejor para todos ustedes. Pero mientras, esta noche les traemos historias de terror ocurridas en Navidad, nuestro especial navideño, y para esta noche nos acompaña una favorita de la casa, una persona que todos ustedes conocen y que me da mucho gusto que esté con nosotros. Dafne Silva, ¿cómo estás? Hola, querido Paco. Muy bien, muy contenta de estar por aquí y más con este capítulo especial de Navidad. Me encanta. Yo cuando leí las historias que les vamos a presentar ahorita dije, qué miedo, apenas vienen estas fechas. Espero que no nos pase nada paranormal como estas personas. Y pues también desearles una feliz Navidad, que pasen estos días en familia o con sus seres queridos y que los disfruten. Recuerden que pues no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar mañana, así que nos toca disfrutar el hoy. Aprovechen a todos sus seres amados y disfruten con ellos lo que tengan planeado, ya sea en casita, ya sea afuera o lo que ustedes hayan preparado para esta Navidad. Perfecto, Dafne, muchas gracias. Antes de comenzar, para la gente, estoy seguro que ya todos te conocen, pero por si hay una persona que todavía no, ¿quién eres? ¿Redes sociales? ¿Proyectos? Claro que sí. Bueno, a mí me encuentran de manera personal en Instagram, TikTok, Threads como Dafne Silva o Nenucado. Y yo estoy participando en el podcast Se Regalan Sustos junto a mi querido Paco y también Oscar Herbert, en donde yo sé que les van a gustar estos casos que nosotros presentamos en este canal. Así que no se lo pierdan, vayan a checar por allá. Sé que se van a quedar ahí. Vientos. Gracias, amiga. Familia, por favor, les voy a pedir que se pongan cómodos. Para toda la gente que está llegando a este canal, que está entrando a este video, les quiero decir, antes que todo, por favor, que se suscriban, que apoyen este proyecto de una manera muy sencilla, muy fácil y bastante rápido, suscribiéndose. En el botoncito de aquí abajo en YouTube hay un botón que dice suscribir, pícale ahí, sería todo, y activar las notificaciones. Si escuchas este episodio en medios de podcast como Spotify, ahí también nos puedes seguir y hacerte miembro de una forma muy rápida, gratuita, y no te vas a perder los nuevos episodios. Recordarte también que Dafne ha reservado una historia que estará disponible solamente en nuestro sitio web por temas de censura, porque es una historia prohibida. Si la quieres escuchar y continuar con este episodio en nuestro sitio web, allá te esperamos, www.podcastextraanormal.com.mx. En cualquier buscador, ahí vas a llegar a nuestro sitio web oficial.
Y antes, ahora sí, de empezar y dar los anuncios, Navidad. Uf. ¿Quién no ama la Navidad? Bueno, sí, la persona que está detrás Acá. de ti. Como dicen, ¿no? El Grinch. Así es. Pero fíjate, Dafne, que una época bastante bonita para reflexionar, para pensar, ¿no? Todo lo que ha pasado. Lo hablábamos en el capítulo que grabamos en Se Regalan Sustos. Vayan a Se Regalan Sustos. Cómo esta época para algunos es una época de felicidad, de fe, de amor, de esperanza. Para otros es todo lo contrario. Una época un poco triste, melancólica, al recordar a personas que hoy ya no están con nosotros, el ver esos lugares vacíos. Lo hablaba yo justamente en el podcast, que en mi familia tenemos muy arraigado que cada persona tenía su lugar en la mesa. Sí. Entonces, en la casa de mi abuelita, que en paz descanse, había una mesa muy grande y ella tenía su lugar. Y aquí no es un tema como de obligación ni nada, sino es respeto, decir, este es el lugar de mi abuelita, y ella ahí se sentaba. Y es un poco, sí, triste y melancólico llegar a estas fechas, recordar, ver fotografías, sobre todo videos, y ver esos lugares vacíos. Yo creo que es lo que ha hecho que muchas veces nosotros sintamos este tipo de cosas y emociones y sentimientos por ver cómo se van quedando atrás pues estas convivencias en familia. Y bueno, yo siempre he dicho, la vida sigue, las oportunidades también llegan, y ahora nos toca a nosotros hacer la magia para los más pequeños. Así es. Porque ellos son los que están viviendo esas mágicas navidades, y hay que hacerlo con el corazón. Entonces, no sé tú qué opinas de todo esto, Daf. Sí, les recomendamos que vayan a ver el capítulo de Se Regalan Sustos, donde Sí. platicamos muchas cosas muy, muy fuertes. Ahí les presentamos casos de personas que lamentablemente no pasaron una feliz Navidad. Sucedieron cosas muy fuertes, muy drásticas. Hay personas desvividas. Y qué triste si tú eres parte de estas personas que a lo mejor perdió algún familiar en estas fechas. Te abrazamos y esperamos que en algún momento vuelvas a recuperar esta magia. Como tú decías, a veces sentimos que ya no es lo mismo. Claro. Sentimos que las Navidades tal vez ya no tienen sentido, pero nos toca ahora a nosotros ser aquellos que le dan la magia a los nenes, ¿no? Uh-huh. A los que apenas van a vivir nuevas cosas, nuevas experiencias. Así que no se me entristezcan, mejor busquen la manera de hacer felices a los nenes. Así es. Fíjate, antes de empezar, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú sabías que existe, no sé si llamarle maldición, pero existe algo que hace que muchas personas no lleguen a Año Nuevo? Y voy a tratar de desarrollar esta idea. Se cree en ciertos grupos de personas que estudian los fenómenos paranormales, que hay un factor que entre los días 24 al 31 de diciembre, por una extraña razón, las personas tienden a morir. Y esto muchos dicen, pues es que son las posadas, que se van de jarras, que toman mucho, que bla, bla, bla. Y sí podría ser, pero hay situaciones muy extrañas de, ¿sabes qué? Salí por un pan y pasó algo y me morí. Entonces, hay como una, no sé, o sea, estas personas hablaban que es como un tipo de maldición, de que el año que ya se va, se tiene que llevar ciertas almas. Y yo recordé un caso muy triste que ocurrió por acá cerca. Tú lo vas a recordar probablemente. Era 26 de diciembre. Era una esposa, la esposa estaba embarazada. El esposo acababa de llegar de trabajar. Ya se había metido a bañar. Ya estaba en el cuarto. Y la esposa embarazada le dijo, mi amor, Se me antojó algo. se me antojó algo. Y pues el esposo, responsable, caballeroso, dijo, claro que sí, mi amor, ¿qué quieres? Creo que le había dicho algo como un tema de pastel o algo así por el estilo, unas fresas con crema o algo. Y este chavo, jovencito, tenía como 22 años, algo así. Se levantó, prendió su motocicleta, fue al centro de la ciudad. Eran como las 11 de la noche, la calle vacía.
y él estaba en un semáforo en rojo detenido, porque pues, estaba en rojo, estaba esperando su turno, súper tranquilo, y de la nada un vehículo que iba con altos grados de alcohol. El chofer lo impacta por detrás y desafortunadamente este varón pierde la vida de forma inmediata. Dios mío, cuando yo leí esa nota, porque no es ninguna historia, es una nota periodística que pasó, me parece, hace un año. Sí. A mí me partió el corazón. Sí, fue muy fuerte. ¿Te imaginas? O sea, esta chica jamás se imaginó o pasó por su mente que su esposo iba a morir esa noche. No sé, yo cuando leí eso dije, wow, el remordimiento a lo mejor de pensar, por mi culpa, ya había llegado, etcétera, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo recuerdo ahorita que estás diciendo esto, fue bastante triste conocer esto que sucedió. Como dices, no es una historia, es algo que en realidad pasó. Y fíjate que ahorita que tocas el tema de las maldiciones, yo no sé si tú lo pienses igual, pero creo que es el mismo ambiente que se siente cuando empieza Semana Santa. Ajá. Que es como de, a ver, ten cuidado si Sí. vas a salir, si vas a ir de vacaciones, que al río, que acá. Es como que empieza, aunque no te enfoques en lo negativo, empieza esta vibra, no sé, extraña de Una que tensión. algo te da miedo. Ajá. Y ciertas preocupaciones de que dices, no, mejor no voy a salir o no voy a ir al río porque la gente se ahoga. Y ahorita si te das cuenta, aunque no lo quieras pensar, al menos aquí, en Tuxtepec, ha habido muchísimos muertos. Moto, apenas ayer, bicicleta, un señor. Y horrible, 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 de verdad. Y te das cuenta que días atrás no había habido así en esa cantidad. Exacto, no tan Claro. seguidos, no tantos. Y de repente, de un momento para otro, empezamos a ver en las noticias, en redes sociales, que enfrente de no sé dónde, en la escuela tal, que no sé qué, ¿qué está pasando? Sí. Yo también estaba meditando esa parte, digo, se me hace muy curioso y yo recordaba lo que hablaban estas personas, ¿no? Entonces ellos hablaban de un tema de que es como ciclos, que son como ciclos que se van cerrando, pero que al momento que el año se va, se tiene que llevar también almas. Entonces suena muy escalofriante, muy triste. Digo, si la chica a lo mejor está viendo este video, le mandamos un fuerte abrazo, de verdad, con todo el corazón. Un tema muy trágico, demasiado desgarrador. Y si me lo permites, Dafne, vamos a pasar ahora sí a un tema que a mí me gusta mucho y que da mucho miedo. Claro que sí, adelante. Mira, yo te voy a contar esta historia que nos la comparte un guardia de seguridad y esto ocurre en el año 2024 en Naucalpan, Estado de México. ¿Qué pasó? El señor, vamos a llamarle Seferino, era una persona que se dedicaba a cuidar como una gran bodega que almacenaba estas pacas de ropa de segunda mano. Dice que el trabajo era pues relativamente muy sencillo. Él entraba a trabajar cerca de las 6 de la tarde y salía al día siguiente a las 6 de la mañana. Esto todos los días del año, todos los días del año. Entonces, él ya estaba como muy acostumbrado al trabajo nocturno. Y ya hemos hablado en este podcast acerca de estos hechos que ocurren durante la noche. Sabemos que la noche se presta para muchas cosas fuertes. La oscuridad es como el ambiente perfecto para que las entidades malignas, las manifestaciones, se presten de una forma mejor. Pero este señor no era una persona temerosa, miedosa. Era una persona forjado a la antigua. Una persona que si hay un ruido, imagínate una bodega muy grande, y hay un ruido en tal sección, este señor solito con su linterna caminaba en medio de la oscuridad e iba a ver qué estaba pasando. Y muchas veces, por ser así, él logró prevenir que entraran personas a robar la mercancía. Pero hay una cosa muy diferente entre los ruidos que son provocados por personas, animales, y ruidos provocados por algo que no pertenece a este mundo. Este señor, Seferino, dice que era la noche del 24 de diciembre. Desafortunadamente, de él dependían 5 nietas. Entonces, él ya estaba consciente de que esa noche, la Nochebuena,
la noche que muchas familias se ocupan para juntarse, cenar, celebrar el nacimiento del niño Jesús, celebrar la Nochebuena, él estaba consciente que se le iba a pasar trabajando. Y digo qué triste porque realmente para algunos pues pesa el no estar con nuestra familia en esos días, ¿no? Pero él estaba consciente, y una frase que él me dice es: para mí amar es demostrar que pueden contar conmigo. El amor para mí simboliza, si mi nieta necesita ir al médico, que haya el recurso para que ella pueda ir al médico. Y él dice, esto de estar trabajando en fechas importantes, para él era un gran gesto de amor hacia su familia. Y él llegó muy feliz. O sea, yo dije, a lo mejor estaba triste, ¿no? Dice, yo llegué muy feliz a trabajar, porque siempre positivamente pensando, agradecido con Dios de que tengo el trabajo, tengo la fuerza y tengo todo. Y él llegó feliz a trabajar ese 24 de diciembre. Dice que para esto, la empresa a la que él trabajaba tenía como que su pinito de Navidad, y tenía, en México se le llama un nacimiento. En algunos lugares, por ejemplo en España, ya sé que se le llama Belén, o pesebre, o como le guste decir, que es donde simbolizan ahí con pasle el nacimiento, ¿no? El lugar donde nace Jesús. Y esta empresa tenía en una esquina un nacimiento muy bonito, muy grande, de varios escalones, con pastorcitos y la figura de José y María, y un espacio donde debería ir el bebé. En algunas partes de México no ponen al niño Dios, lo ponen hasta el 25 de diciembre. En algunos es como una tradición. Dice que este señor llegó ese 24 de diciembre del 2014 a trabajar, dejó su sudadera y se dispuso a dar sus recorridos. Todo normal, todo como debe de estar. Fueron pasando las horas y llevan dando las 6, las 7, las 8. Y dice que sí hubo un momento donde él sintió como en el corazoncito, pues como nostalgia, ¿no? De qué estarán haciendo mis nietas. Y dice que saca su celular y les marca. Dice que habla con ellas. Habían llegado por ahí una hija y habían comprado como unas pizzas y estaban pues ahí cenando, ¿no? Muy humildemente. Y dice que él estaba hablando con su hija cuando escucha un golpe muy fuerte al fondo de la bodega. Y dice que le menciona, hija, te tengo que colgar. Cuelga y dice que guarda silencio. Y nuevamente empieza a escuchar como algo al fondo de la bodega. Y él rápidamente piensa, seguramente quieren entrar porque saben que a lo mejor no hay guardia o no lo sé. Toma su linterna y empezó a caminar, y dice que él, antes de llegar a donde está el ruido, empieza a hacer como a golpear cosas para que sepa la gente que hay alguien y que se vayan, ¿no? Y a veces solamente bastaba eso. Dice que conforme él se fue acercando a la parte de atrás de la bodega, empezó a escuchar el llanto de un bebé llorar. Y dice que eso le llamó la atención. Un bebé dentro de la bodega. Ojo, la noche del 24 de diciembre. Y él iba caminando y el llanto se iba haciendo más y más fuerte. Era un llanto, y él me lo describe, de un bebé muy pequeño, un bebé recién nacido. Entonces él está como a unos 6 metros de llegar hasta los límites, y dice que el llanto era muy fuerte. Literalmente dice, yo pensaría que hay un bebé aquí dentro. Dice que él se va acercando, y cuando ya está llegando a donde estaba el pino de Navidad y el nacimiento, todo se calla. El sonido de aquel bebé deja de emitirse, pero extrañamente su linterna empezó a fallar. Dice que él estaba apuntando hacia 1000 lados, buscando de dónde venía ese llanto y a dónde se había ido, cuando su linterna empezó a fallar, empezó a titilar, y él dice, las baterías, no, se le está acabando la batería. Y dice que justamente se da la vuelta para ir rápido hasta su caseta donde tenía más, cuando en ese momento vuelve a escuchar detrás de él
ese llanto otra vez, pero desgraciadamente ya no tenía batería en su linterna. Lo que hizo él, sí sintió miedo. Dice que corrió hasta donde estaba su caseta, abre el cajón, rápidamente cambia las pilas y se dio cuenta de algo. Las baterías estaban bien. Su linterna tenía las baterías todavía con energía. Él se dio cuenta cuando llegó, porque dice que llegando a la caseta notó que su linterna estaba encendida. O sea, no estaba fallando. Pero por cualquier cosa, él las cambia y nuevamente se adentra al fondo de la bodega. Pero dice que algo en esta ocasión era diferente. Él sentía algo, y tú hace rato dijiste algo que lo describe perfectamente. Sentía como una atmósfera pesada, como una sensación de que algo no está bien por acá, como de que hay algo allá en la oscuridad, pero no sé qué es, pero no parece humano. Él, con miedo y con su rosario, porque es un señor muy católico, sigue caminando y dice que nuevamente, faltando pocos metros, escucha el llanto de este bebé. Y él dice que en su mente ya él iba recitando el Padre Nuestro, lo que hace una persona que cree en Dios, y que al momento de llegar al final apunta con su linterna y dice que dentro del pesebre donde está José, María, y hay como literalmente el espacio donde ponen al bebé, él ve a un bebé real acostado ahí en medio de la oscuridad. Dice que él, lo primero que se pregunta es ¿cómo llegó ese bebé allí? Él se acerca, está como a unos 4 metros, y dice que cuando él intenta enfocar bien, es un señor que usa lentes, dice que se acomoda los lentes para ver mejor y se da cuenta de que este bebé estaba efectivamente ahí, pero hay un momento donde este producto, voy a llamarle así, deja de llorar y se le queda mirando a él. Y dice, y lo quiero leer: en el momento que yo lo veo a los ojos, su mirada era de todo menos de un bebé. Tenía un rostro como de una persona de la tercera edad, tenía unas cejas muy pronunciadas, tenía dientes y un aspecto bastante demoníaco. Dice que solamente pudo verlo cerca de 5 segundos. O sea, esto que él describió fueron 5 segundos cuando su linterna nuevamente se vuelve a apagar. Él estaba paralizado de miedo y seguía escuchando este llanto una y otra vez. En algún momento de su mente, él pensó en sus nietas. El hecho de pensar en sus nietas fue suficiente para tener este impulso como de accionar, y lo único que hizo, dice, fue correr hacia su caseta, quedarse en su caseta como un bebé. Una persona que decía que no le temía nada, que era una persona acostumbrada a todo esto, tenía miedo, tenía mucho miedo, y él no sabía por qué venía tanto terror, si realmente él pensaba en su interior que él podía contra cualquier cosa, fantasmas. Para él eso no. Y él decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se esperó unos minutos, le marca una de sus hijas y le dice, papá, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasó? Dice, es que tuve un presentimiento contigo. No sé, dice, empecé a pensarte mucho, me dolía mucho el pecho. ¿Estás bien? Dice, yo a mi hija no le dije nada. Le dije, sí, todo bien, todo aquí, todo bien en la fábrica, en la bodega, no pasa nada. Dice que él, con mucho miedo, regresó a este punto. No encontró nada, Dafne. No encontró ningún bebé, no encontró nada. Rastros de que alguien haya entrado, levantado la lámina, nada. Pero ¿sabes qué es lo curioso de todo esto? No sé si sea casualidad, no lo sé. Este señor, Seferino, descubrió algo que a pesar de que estaba muy cerca, no lo sabía.
En los límites de la pared donde estaba todo esto, el nacimiento, el arbolito, del otro lado era una casa que estaba abandonada, una casa muy grande. En esa casa, él descubrió que se practicaban abortos clandestinos. Entonces él me redacta su historia y me dice: yo no sé si lo que vi fue un resultado de lo que pasó del otro lado del terreno mezclado con la nave. No lo sé, dice. Si fue una manifestación demoníaca de lo que había sucedido, de lo que se practicaba, profanando la idea del nacimiento de Jesús. Dice: no lo sé. Desde entonces, él sigue trabajando ahí. Él sigue trabajando en esta fábrica, en esta bodega, muy grande. Pero dice que ahora son 2 personas más. O sea, son 3 personas que cuidan toda esta zona. Antes él era solo. Dice que de pronto a las personas que les toca cuidar este lugar, esta fecha, el 24, no el 25, el 24 en la noche, dicen escuchar solamente el llanto, pero ellos no entran a ver. Solamente escuchan que un bebé llora al fondo. Ay, no puede ser, está súper intensa esta historia. Sí. De verdad la ibas contando. Y es que, bueno, ya hemos platicado en muchas ocasiones cuando hablamos de bebés. Me llega el recuerdo de las caras así como la describiste, ¿no? Como demoníacas o feas. Y recuerdo también la historia que compartimos hace poco en donde el señor cargó al bebé que supuestamente habían abandonado y le empieza a decir papá y luego se ve como raro, ¿no? Como un anciano. Es muy, muy fuerte. Y qué valor también de los guardias. Digo, muchas personas que trabajan como guardias han tenido muchas experiencias paranormales, ¿no? Y qué fuerte que haya pasado esto con Don Ceferino. Fíjate que a mí me llama mucho la atención eso precisamente, cómo buscan profanar una imagen pura que es de un bebecito, o sea, un nene. O sea, cómo profanan esta imagen tan blanca, tan pura, con estos rasgos tan horribles de algo, ¿no? O sea, los dientes todos feos, podridos en un bebé, o sea, no lo sé. Y también cuál es el objetivo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quieren ellos haciéndose pasar por un bebé? Qué intenso. También hace poco platicaba yo con el guardia que está en la caseta para entrar a donde vivo. Y justamente dice, no, pues casi no me ha pasado nada, más que escucho bebés, dice, a veces llorando. Uy. Y pues aquí, ahí donde vivo, la más bebé es Gretita. O sea, no hay uno más bebé, ¿no? Sí. Entonces dice, pues no, y está lejos de la caseta. Y dice, sí me da miedo, dice, porque por aquí yo volteo y no hay nada. Tú sabes, es por donde está un hospital. O sea, das la vuelta, está el hospital y enfrente está baldío. Justo. Entonces dice, no hay como que nada donde yo diga, ¿dónde puede estar un bebé? Claro. Y que sí se siente el ambiente bastante pesado, agarra y se encierra en su caseta y dice, adiós, aquí me quedo. Es lo que justamente hacen los compañeros de Don Ceferino. Ellos dicen que escuchan lo mismo, literalmente se cierran en su caseta, no salen. Sí. No salen. Qué miedo. Qué miedo de verdad. Empezamos muy fuerte, con estas historias. Yo les quiero compartir también una de estas historias bastante emotivas que nos comparte un chico que se llama Nahum. Él nos platica que esto sucede en la Navidad del año 2020. No tiene mucho, digamos. 5 añitos. Exacto. Dice que pues ya sabemos que estuvimos viviendo en estos tiempos. Entonces, aparte de ser una época difícil, fue muy extraña esta Navidad para él. Porque dice que decidieron pasarla en casa de sus abuelos. Su mamá dijo, oigan, yo creo que sería bueno irnos a casa de los abuelos para estar conviviendo y pasar estas fechas en familia. Lo extraño está en que los abuelos ya habían fallecido. La casa tenía ya ratito abandonada porque pues la dejaron desde que ellos partieron de este mundo. Y a Nahum se le hizo como que raro, porque quieres ir a casa de los abuelos si ya no están, ¿no? Y la mamá dijo, mira, yo creo que es como para sentirlos cerca, para que estemos recordándolos y pasar pues una buena fiesta ahí en casa de ellos, honrar su memoria también. Nahum como que no le parecía mucho porque tenía ciertas imágenes tristes de esta casa. Él estuvo presente ahí cuando sus abuelos estaban enfermos y ya estaban como que en sus últimos días, ¿no? Entonces, el hecho de ir hasta este lugar
a Nahum lo ponía triste. Pero dijo, voy a hacerle caso a mamá, vámonos para allá. Entonces decide, Nahum ya tenía su familia, él estaba casado y tenía 2 nenes. Entonces dijo, pues me llevo a mi familia y me voy con mis papás también, vámonos para allá. Llegan a la casa de los abuelos, una casa muy bonita, aunque te digo, abandonada. Y estaban ahí en este lugar, cuando abren la puerta ven que había un pino que estaba en estas cajas de cartón, ¿no? Los niños de Nahum emocionados, ay papá, mira, hay que poner el pino, poner las luces, adornar de Navidad, ¿no? Nahum, no muy convencido, pero vio a sus hijos que estaban emocionados, dijo, está bien, vamos a adornar la casa para que el día de Navidad pues ya quede muy bonito, ¿no? Y entre todos decidieron ponerse a sacar el pino, esferas, luces, ya sabes, este proceso, ¿no? De cuando estás en familia y que tráiganse para acá que el nacimiento, el pino, las esferas, y empezaron a hacer todo. Los niños estaban muy felices ayudando ahí a sus papás, a los abuelos también, a poner todo para que la casa se viera bonita. Nahum sentía algo extraño porque decía que estar en este lugar le traía recuerdos bastante deprimentes para él. Estaban ahí desde el día 23 en la tarde y los niños pues estaban disfrutando. Ellos no piensan en otras cosas más que en que es Navidad y que van a haber muchos regalos, ¿no? Y en ese momento que estaban ellos adornando, la mamá de Nahum hizo un comentario que lo puso un poco incómodo. Le dijo, ay hijo, tus abuelos siempre adornaban esa ventana que está ahí con muchas luces y además dejaban cafecito y ropa o sábanas para las personas de la calle, por si necesitaban, pues pasaban y agarraban esto, ¿no? Entonces Nahum recordó que efectivamente esto hacían los abuelos y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a adornar la ventana y vamos a sacar ropa y todo lo que sea necesario para las personas que están pues en la calle. Vamos a adornar la ventana, vamos a sacar ropa, cafecito y todo lo que sea necesario para las personas que están en la calle. Y así fue. Entonces procedieron a buscar las luces que ponían en la ventana, pero hacía falta un cable. No podían conectarlas, no iban a encender si no estaba este cable. Y dijo Nahum, ya va a anochecer, pero voy rápido a comprarlo y todo. Decide irse, todos los demás se quedaron ahí checando el adorno, ¿no? Cuando viene Nahum de regreso hacia la casa de los abuelos, está estacionándose en la parte de afuera y ve que en la ventana están las luces. Se queda como que observando bien esa ventana y ve las siluetas de los abuelos. Y él dice, no, estoy alucinando, no puede ser. Se queda como que fijando la vista y dice, tal vez ya pusieron algunas otras luces y las siluetas son mis papás, no los abuelos, ¿no? Son mis papás y los estoy confundiendo porque pues se parecen mucho. Lo dejó pasar, se bajó del automóvil y entró un poco sorprendido a la casa y les dice, oigan, ¿quién puso las luces? ¿Quién las pudo conectar? Y le dice su esposa, ¿cuáles luces? No hemos puesto nada. Pero es que acabo de llegar y vi que están prendidas las luces de la ventana. Llega la mamá de Nahum y le dice, hijo, no hay ninguna luces. Es que están prendidas, vamos para allá. Se acercan a la ventana y no había luces. No había nada. Es que yo acabo de ver que las luces estaban encendidas, porque se los juro, y todas así como, no es cierto, nadie puso luces, te estamos esperando, no hay manera de conectarlas. Lo dejó pasar y dijo, me confundí tal vez. Y entonces, en ese momento, él empezó a recordar en muchas ocasiones cuando se ponía él con sus abuelos a colgar las luces y todo, y dijo, tal vez lo que me pasó es que tengo sentimientos encontrados y regresé a algún pensamiento, algún recuerdo, por eso fue que vi estas luces encendidas. Trató de dejarlo pasar. Se pusieron a cenar, jugaron juegos de mesa, estuvieron platicando y pasando un momento ameno en familia para, pues ahora sí tratar de que lo que él había vivido se fuera olvidando. Y entonces en ese momento su nena le dijo, papá, mañana quiero que me lleves a pasear y todo. Emilia se llama su hija. Sí, mi amor, vamos a dormir y mañana nos vamos. Se fueron hacia la alameda en donde normalmente el abuelo llevaba a Nahum, por ahí a jugar y todo. Se sienta él en una banca y ve cómo sus hijos están jugando y se queda observando y recordando los tiempos en el que él estaba con el abuelo. Y de repente llega Emilia
y le dice, oye papi, ¿tú usas la misma crema del cabello que mi abuelo? Y Nahum se quedó pensando, ¿por qué, mi amor? Es que ayer que vino mi abuelo, yo lo abracé y olía igual que tú. Y Nahum dice, pues mi papá no huele como yo, no usamos nada parecido. Y dice, ay, ¿a poco? Dice, ¿en qué momento llegó tu abuelo? Sí, bueno, dice, mi abuelito, el del cabello blanco, dice, el que ya está arrugadito, él vino a verme. Y fue donde la niña captó la atención de Nahum y le dijo, sí, mi amor, ¿y qué pasó? Cuéntame cómo llegó, quién es, qué te dijo. Es que en la madrugada yo escuché pasos, dice, y entraron 2 personas a mi cuarto. Me asusté mucho y me dijo, tranquila bebé, soy tu abuelito Monchito, no tengas miedo. Y entonces cuando él me dijo eso, lo abracé, dijo la niña. Nahum se quedó sorprendido porque así se llamaba su abuelo, el abuelito Monchito. Y además me dijeron un secreto, le dijo su bebé. ¿Qué secreto te dijeron, mi amor? El abuelito Monchito me dijo que cuando tú eras pequeño te habías venido a quedar unas vacaciones aquí a casa de los abuelos y que te regalaron una bicicleta roja. Y además de eso, te caíste y te lastimaste el tobillo y la cabeza. Pero que él te pidió el abuelo que no le dijeras a nadie, ni a la abuela, ni a tus papás, porque los iban a regañar y era el secreto tuyo y del abuelo Monchito. Entonces Nahum solamente abrazó a la niña y le dijo, vete a jugar, mi amor. Y en ese momento Nahum entendió que en verdad los abuelos estaban ahí, porque esto que les acabo de decir que la niña le dijo, en realidad había sucedido cuando Nahum era pequeño y nadie lo sabía. Era algo que era imposible que la pequeña Emilia de 10 años supiera con tanta claridad. Y él se quedó impresionado, no sabía qué era lo que acababa de pasar. Y entonces Nahum le cuesta un poco de trabajo volver a regresar a esta casa, porque desde ese año 2020, esa Navidad fue bastante extraña, y sabe y está seguro que los espíritus de los familiares en ocasiones se presentan en casa para recordarte que ahí están y que te siguen amando. Dios mío, se manifiestan a veces. Sí. Qué fuerte la historia, Dafne. Fíjate que qué curioso, ¿no? Porque nosotros retomamos este tema que es tan popular que, bueno, data de que los niños tienen este contacto con seres que ya trascendieron, que ya no pertenecen a este mundo. Yo te quiero contar una historia que, híjole, me dio mucho coraje leer esta historia. De verdad, mucha gente, me gustaría por favor que nos dejen qué opinan sobre esta historia. Hay una mujer que nos escribe de nombre Rubí. Rubí nos dice que esto ocurre en la Navidad del 2024. O sea, hace un año. Es algo muy reciente, muy reciente. Ella y su familia, pues bueno, son de Nayarit. Y menciona que desde que se casó con su esposo, siempre hubo problemas con su suegra. En palabras sencillas, ella me lo expresa y me dice, para mi suegra yo no era suficiente mujer para su hijo. Y dice, y no me lo mandaba a decir, literal, me lo decía cada que podía. A veces, dice, mi esposo quería que yo me llevara bien con mi suegra. Y dice, y yo sí intentaba llevarme bien con ella, pero ella era muy pesada. Recuerdo, dice, una vez que fuimos a su casa, nos invitó a comer, y me dice, ¿qué? ¿Vas a esperar que yo te sirva? ¿Qué? Ven a servir tú también. Y dice, o sea, se sintió pues como que la incomodidad de, ok, voy. Y ya se sentía la cosa muy tensa, y dice que estaba sirviendo, y cualquier errorcito es de, a ver, así no es, ¿que no sabes servir comida? O sea, si no sabes ni servirla, quiere decir que ni siquiera sabes hacer comida. O sea, ese tipo de comentarios súper agresivos. Y dice, ¿y sabes qué me da tanto coraje? Yo volteaba a ver así a mi esposo, de, oye, di algo, ¿no? Y el esposo así como de,
Así como, sí, digo, de verdad, qué coraje. Y eso es poco, o sea, de verdad todo el tiempo, por ejemplo, cuando llegaron los niños, tienen 2 niños, que para colmo dice, tienen todo el rostro de mi esposo, literal, todo el rostro. Cuando nacieron, los típicos comentarios de, pues a ver si son de mi hijo, o sea, o sea, todo el tiempo comentarios súper agresivos y cuando no eran pasivo-agresivos. Y dice, la verdad, Paco, esa señora, de verdad, yo hablé muchas veces con mi esposo, muchas veces tuvimos, dice, conflictos muy fuertes de que, oye, di algo, ¿qué te pasa? ¿Cómo dejas que tu mamá me ofenda? Bla, bla, bla. Y dice, y mi esposo siempre así como de, ya, hombre, ya es mi mamá, no le hagas caso, así es. Y todo el tiempo, pero así, como cuchillito de palo, ¿no? Jode, jode, jode. Dice que la señora todo el tiempo decía que los hijos, sus nietos no eran de su hijo, que eran seguramente de un amante, y que de verdad que de lo más bajo, o sea, todo el tiempo la trataba así. Ella dice que lo que le consoló en algún momento es que su esposo lo mandaron a trabajar a otro estado, y dice, estuvimos nosotros en otro estado por algunos años. Estuvimos todos ahí, dice, la verdad, lejos de mi suegra, a excepción de cuando le marcaba por teléfono, que quería ver a los nietos. Dice, estuvimos así unos añitos, dice, la verdad, nuestra relación mejoró muchísimo, todo súper bien. El problema fue cuando a mi esposo, dice, lo traen de regreso a Nayarit. Y es otra vez, todos los días, literalmente, tener a esa señora afuera, tocando la puerta, queriendo entrar. Le exigía, dice a mi esposo, las llaves de la casa. Le decía, es que yo necesito tener una llave, porque yo soy tu mamá y yo necesito tener la llave. Dice, recuerdo que yo estaba presente, dice, cuando le dijo eso. Y yo dije, no se la va a dar. Grave error. El señor dice, tenga, mami, sáquele copia a usted y ya después me entrega mis llaves. Esa noche hubo un pleitazo. Dice, hubo un pleito muy fuerte con el esposo, se pelearon, bla, bla, bla. Estuvieron una semana sin hablarse. Dice que qué poca, que tu mamá ya está otra vez queriendo, pues, andar de metiche acá y allá. Y el tipo se enojaba, ¿cómo le vas a decir así a mi mamá? ¿Qué te pasa? Pleitos muy fuertes. Dice, la verdad, veníamos de vivir súper bien, unos años lejos, todo estaba súper bien. Llegamos acá, pleito otra vez. Dice, nuestra relación estaba muy mal. Y dice que su esposo, la verdad, le iba muy bien al señor. O sea, económicamente tenía mucho dinero. Y tal vez ese era el problema de la mamá, probablemente. Porque sí hacía comentarios de que tú corriste con suerte. Mira, el hombre que te di, no te hace falta nada. A mí, todo el tiempo, a mí me tocó batallar y que no sé qué. Yo vendía comida y tú llegaste con todo servido. O sea, ese tipo de comentarios. Dice que su relación estaba muy mal, muy, muy mal. Y ella estaba dispuesta a divorciarse. Cuando el esposo se dio cuenta de que ya se iban a divorciar, como que él ya intentó cambiar, como de que ya, como que ya hacía cosas que antes no hacía, positivas en la relación. Y dice que el esposo le dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar algo que siempre has querido. Aquí en algunas partes de México dicen, la va a tunear, ¿no? ¿Qué pasó? Le regaló pues estas modificaciones corporales, aumento de por acá, de por allá. Y dice que ella estaba feliz porque ya se lo había pedido hace mucho tiempo. Y todo el tiempo le decía él que no. O sea, le hacía comentarios de que para que al rato me pongas el cuerno y, ¿sabes? O sea, siempre, y sobre todo porque su mamá, la suegra, hacía esos comentarios. ¿No? ¿Para qué? Dice, ¿para que otro lo disfrute? No, o sea, siempre pensando de esa manera. Y dice que el esposo le dice, está bien, te voy a regalar tales operaciones, ya te van a programar, bla, bla, bla. Ella súper feliz, súper feliz. Y esto estaba ocurriendo en el año 2024, el año pasado. Dice que ella se sometió a algunas operaciones estéticas, la aumentaron por allá, por acá, y la última fue una operación en el busto. Dice que la suegra estaba muy enojada, muy, muy enojada por el regalo que le había dado su hijo.
Y dice que llegó la Navidad, justamente. Llegó la Navidad del año 2024. Dice que la suegra el 25 de diciembre toca la puerta y llega con varios regalos. Regalo para el hijo, regalo para los nietos. Y cuando la ve, ella le dice, a ti te trajimos esto. Así como que muy... Y ella, gracias suegra. Dice que se estaba recuperando de estas intervenciones quirúrgicas, estéticas. Y dice que cuando ya tuvo tiempo, abre el regalo y era un perfume. Un perfume bastante costoso, que de hecho sí me da el nombre, pero pues no le queremos hacer publicidad. Un perfume muy, muy caro, muy ad hoc a todo esto. Ella ya pues sintió bonito, ¿no? En el fondo, imagínate, por tanto tiempo intentar agradar a una persona, en algún momento recibir algo bonito de esta persona. Ella, y me lo dice, ella sintió bonito, o sea, sintió como que algo de que, un tema de aceptación, de que ya me está aceptando. Grave error. Una vez conté una de las formas en las que se hace brujería. Bueno, ella feliz, recalentado, bla, 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 agarra, se empieza a perfumar toda, dice un aroma, una fragancia, deliciosa. Y dice que hubo una convivencia familiar y empezó a notar algo raro. La familia de su esposo se alejaba de ella. Si tú, por ejemplo, ibas a una parte de la mesa, a una mesa, y había familia sentada ahí alrededor, en cuanto tú llegabas, se paraban y se iban. Y ella como que no lo entendió. Y como que dijo, ok, se quedó sentada. Y se veía mucho la diferencia de la familia acá, ella solita aquí. E incluso el esposo también allá con su familia y ella sola, con sus hijos. Pero dice que uno de sus hijos le hizo un comentario. Dice que su hijo le dijo, mamá, ¿por qué hueles a popó? ¿Cómo? Sí, mamá, hueles a popó, apestas. ¿Cómo crees, hijo? Sí, mamá, desde hace rato, desde que salimos de la casa. No, hijo, ¿cómo crees? Dice que ella, avergonzada, pues se levanta y le pregunta a su esposo, oye, ¿huelo mal? No, dice el esposo, se acerca y, no, hueles a perfume, hueles mucho a perfume. No, ella pensó que fue como algo de niño, ¿sabes? Siguió, fueron pasando los días. Ella trabajaba, ella, tal vez muchos estaban imaginando, no hace nada, tenía su empleo. Y dice que lo mismo empezaba a ocurrir allá, pero nadie le decía nada. O sea, ella llegaba, saludaba normal, siempre se llevó bien con sus compañeros y empezó a notar cómo sus compañeros se abrían, cómo se alejaban de ella y ella empezó a sentirse mal. Dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está ignorando? Mis compañeros con los que ya llevo rato trabajando se empiezan a alejar de mí. Y así estuvo pasando por días hasta que una de sus compañeras, no amiga, pero sí había como un cierto acercamiento, le dijo, oye, Rubí, me da mucha pena decírtelo, pero es que hueles mal. ¿Cómo? Hueles muy mal, Rubí. ¿En serio? Pero ella rápido otra vez oliéndose, no, nada, ella olía su fragancia. Dice, no, hueles muy mal. Tanto que uno de sus jefes le dijo que estaba pasando, que ella nunca había tenido ese tipo de problemas de higiene. Y ella súper avergonzada. En esos días empezó a pasar algo también muy feo. Dice que todo pasó una mañana, esto ya en enero, o sea, ya iniciando el año. Dice que ella empezó a tener como unas ronchitas en la piel, en la parte del pecho, hombros, espalda, y que por las noches le picaban mucho. Ella tenía que cuidar mucho porque tenía, estas intervenciones estéticas que se había hecho y que le empezaba a picar mucho y por las noches ella se empezaba a rascar. El problema es que en las mañanas dice que notaba todas las uñas rojas, de que ella toda la noche se empezaba a rascar y al grado de que se quitaba piel y esto sangraba.
Esto se convirtió en una infección, pero así, Dafne, increíble. Ella empezó a ir al doctor, se le infectaron, pues vaya, no sé si llamarlo los implantes, se le infectaron porque tenía una herida y ella se estaba rascando, se bañaba, se perfumaba y se le estaba infectando. Dice que fue al doctor y el médico le dijo: ¿te metiste a alguna alberca contaminada, algún río contaminado, alguna piscina, o sea, contaminada con agua estancada? Algo? Es que tu piel tiene una infección muy fuerte y tienes una infección también en los senos. Dice que ella logró, o sea, esto está fuertísimo porque logró ver cómo literalmente de esta parte de uno de sus implantes tenía ya como una profundidad, como estaba como abierto, pero estaba profundo. Y dice, de verdad, horrible, al grado de que llegó en algún momento a ver un gusanito pequeño. ¿Te imaginas? Y ella no entendía qué estaba pasando. O sea, la gente se alejaba, todo esto. Digo, una persona que no está relacionada con el tema paranormal, pues evidentemente no piensas más allá. Y dice que hubo por ahí algunos problemas de que tenían que retirar. Pensaron en retirarle todos los implantes, pero iba al riesgo de perder literalmente los senos. Y fue algo muy triste. Afortunadamente no se llegó hasta ese punto, porque dice que ella empezó a visitar a su mamá. Dice, yo cayó en depresión, empezó a visitar a su mamá, a platicarle todo esto. Y su mamá, una señora tranquila, pero que si te metes con su hija, agárrate. Así que la señora rápidamente conocía a una, pues digamos, a una mujer que se dedicaba a cosas espirituales. Rapidísimo, dice, la lleva y le dice, ¿qué le está pasando a mi hija? Porque eso no es normal. Dice que le tiran las cartas, empiezan como a consultarla y le dicen, ay, mi niña, te están trabajando, pero de verdad, la persona que te está trabajando te quiere muerta. Dice, ¿cómo? Sí, tienes un trabajo de brujería muy fuerte. Es un trabajo de muerte. ¿Pero cómo? ¿Comiste algo? Pues ella dijo, pues bueno, es que he estado comiendo, he estado allá, o sea, como intentando hacer memoria. Dice, mira, no importa, vamos a trabajar contigo ya, porque si no hacemos algo, te nos vas a ir. No te quiero espantar. Y dice que estuvo sometida a varios procesos de purificación, hierbas, y de forma simultánea su tratamiento médico. Dice que empezó a ver mejoría, pero dejó como de hacer cosas que estaban dentro de su rutina. Entre esas, le prohibieron como que los perfumes. Ella dejó de echarse sus perfumes, tenía muchísimas fragancias. Y dice que empezó a ver una mejoría. Dice que en la última limpia que estaba recibiendo, esta señora le dijo, te voy a decir algo, hija. Hoy terminamos de limpiarte y tú te vas a dar cuenta quién fue. Ella evidentemente tenía como la sospecha, porque dice, pues es ella, muy seguramente. Dice, pero tú te vas a dar cuenta porque ella quería que todo, pues digamos, el proceso quirúrgico, todo lo bonito que ella había obtenido, todo se fuera y que todo este proceso la llevará a la muerte. Dice, tú te vas a dar cuenta porque se le va a regresar el trabajo y vas a ver lo que le va a pasar. Dice que pasaron solamente 3 días, Dafne, y pasó. Dice que su esposo le habla muy triste, se sale de trabajar. A su mamá le acaban de cortar el pie derecho. Su mamá la suegra era diabética. Tenía un problema ahí con el tema de la diabetes, el pie, y dicen que se le complicó literalmente así. Tuvieron que cortar el pie. Y me dice, Paco, ¿y qué crees? No solamente fue el pie. En tan solo semanas le cortaron arriba de la rodilla, y hoy, dice, mi suegra no tiene las 2 piernas. Esta Navidad
Dice, la voy a ver. Ella cuando me ve ni siquiera me voltea a ver a la cara, dice. No me sostiene la mirada. Agacha su mirada. Ella sabe lo que hizo. Esto no lo sabe mi esposo, dice. No lo sabe. Pero yo le regresé el trabajo de brujería a mi suegra por un regalo que le dio inocente de Navidad. No inventes, de verdad. He escuchado muchas historias, tú lo has platicado acerca de cómo en comida, en algún regalo, en ropa y en el perfume. Sí. Qué miedo, nuevo miedo desbloqueado, la verdad. Porque no sabes realmente si alguien que quiere hacerte daño está en tu propia familia. Bueno, en este caso era muy obvio, ¿verdad? Claro. La señora quería hacerle daño, pero qué lamentable también. ¿Cuál fue lo que ella tuvo que pagar, la señora, Sí. por haber hecho este trabajo? Fíjate que es la segunda vez que yo leo algo parecido. Ya conté una historia anterior y yo preguntaba a brujos, a personas de magia, le decía, oye, ¿qué onda con la magia de los perfumes? Y me dice, es que tiene casi un efecto muy similar al de la brujería, que es por medio de la comida. ¿Cómo crees? Porque cuando tú te rocías de perfume y está malintencionado eso y el otro, pues la piel absorbe Sí. este líquido. Entonces literalmente termina estando de una forma u otra como pues en la piel, ¿no? O sea, lo llevas en la piel. Entonces hay un efecto prácticamente. Muy efectivo. Yo sí había Sí. escuchado acerca del poder de los perfumes, pero positivamente. O sea, Ajá. de que Claro. tú te vas a poner tu perfume y vas a decir esto y esto y esto y te va a ir muy bien en tu día. Sí, Pero ahorita que mencionas esto acerca de para hacer daño, sí. qué fuerte, de verdad, qué fuerte, y espero que aquí no haya muchas personas que le quieran hacer el mal a otras, porque eso está muy, muy feo. Vamos a platicarles ahora otra historia bastante nostálgica, una historia que yo sé que muchos extrañan a muchos seres queridos, ¿no? Que se van lamentablemente pues en estas fechas o en fechas cercanas, como lo es en el caso de Karim, se llama el chico que nos envía esta historia, porque le tocó a él que su abuelo se fuera en octubre, poquitos meses antes de Navidad. Entonces, por lo regular, las personas que tienen una pérdida así deciden a veces no festejar, ¿no? Y ese era el caso de ellos, no querían hacer nada, decían, no, ¿cómo vamos a celebrar Navidad si se acaba de ir el abuelo, ¿no? El abuelo era una persona muy querida. Esto pasó cuando Karim tenía 15 años, o sea, ya tiene ratito. Y dice que su abuelo era de estas personas que son el alma de la fiesta. Bailaba y sacaba a bailar a las personas, ponía el ambiente, ¿no? O sea, se ponía bastante buena la fiesta ahí con el abuelo. Y para él había sido bastante tormentoso que su abuelo se haya ido así de repente. O sea, no estaba enfermo, no tenían como que alguna noción de que él fuera a partir de este mundo. Simplemente cerró sus ojitos y se fue con Diosito. Entonces, fue muy triste porque ya tenían muchos planes, ya esperaban hacer muchas cosas en Navidad, y ahora que ya se llegaban estas fechas, ya no querían. Decían, no vamos a hacer nada. Pero lo hablaron, platicaron y dijeron que pues tal vez la mejor manera de honrarlo o la manera más linda de recordar a su abuelo, pues era efectivamente festejando. Porque él así era, ¿no? Alegre, bailador, le encantaba la Navidad. Entonces decían, yo creo que a él no le hubiera gustado que estuviéramos aquí tristes, llorando. Y dijo Karim, efectivamente, vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer un fiestón como al abuelo le hubiera gustado, y hay que festejar en memoria del gran abuelo a quien todos queríamos mucho. Este señor siempre, cada año, ponía su arbolito y el nacimiento, le ponía mucho empeño al nacimiento. Él era de las personas que se iba a buscar musgo artificial, las figuras estas de cerámica, y era muy cuidadoso, ponía animalitos, o sea, hacía, haz de cuenta que un paisaje para este pequeño nacimiento que ponían al lado del pino. Le encantaba todo eso. Entonces, lo primordial era hacer un nacimiento, porque a él le gustaba mucho que su nacimiento se distinguiera, y nadie quería. Nadie de la familia quería, porque pues no les iba a salir como al abuelo. Y Karim dijo, bueno, yo lo voy a hacer, porque también él tenía como un cierto sentimiento de culpa, porque dice que él vio a su abuelo en su último día y como que quería decirle algo,
O sea, se le quedaba viendo así de una manera triste y Karim se siente culpable de no haberle entendido, porque dice que el abuelo estaba acostado y como que quería decirle algo, ¿no? Y dice, yo creo que mi abuelo se fue con un pendiente. Entonces Karim se quedó con esta sensación y no supo qué era lo que en realidad pasaba y dijo, yo me voy a proponer hacer el nacimiento, el pinito y todo lo que mi abuelo hacía para que en este año haya Navidad en esta casa. Y así fue, pero fue lentamente. Dejó pasar el tiempo y hasta exactamente el 23 de diciembre él terminó de colocar el nacimiento. Estaba ahí, eran las 11 de la noche y dice que estaba colocando las figuras de cerámica y en ese momento suspiró y dijo, ay abuelo, te extraño, dice. Y nada más estaba él solito a oscuras con la luz del pino y disfrutando ese momento, ¿no? Se llenó de mucha nostalgia al recordar que ya no estaba este señor por aquí. Recuerda perfectamente que cuando colocó las imágenes, las figuras de cerámica, agarró la figura del niño Jesús y lo envolvió en una mantita porque él dice que su abuelo le había enseñado que no podían hacer todavía, que era hasta la siguiente noche. Entonces dijo, lo envolví y lo metí a una cajita que tenía. También se lo llevó a como un closet que tenían ahí cerca en el pasillo, porque se supone que al día siguiente lo sacaban, lo arrullaban y lo ponían ahí en el nacimiento, ¿no? Y lo hizo él tal cual como se lo había enseñado su abuelo. Lo guardó, esperando que al siguiente día pues hicieran todo este protocolo de poner al niño ahí. Y pasó. Después de que él estuvo ahí solito y viendo todo cómo había quedado, dijo, pues creo que es hora de dormir, me voy a ir a mi cuarto. Eran 12:30 cuando él decidió irse a dormir y dijo, ahora sí voy a descansar, mañana seguimos. Subió a su recámara, dice que se acomodó ya para quedarse bien dormido. Cuando estaba cerrando los ojos, escuchó un sonido muy peculiar, como cuando estas figuras de cerámica se caen pero pegan entre ellas. Es un sonido específicamente de estas figuras. Sí. Y se quedó escuchando y dijo, no puede ser, tal vez es el gato. Yo creo que fue el gato y me va a tirar el nacimiento. Entonces dijo, voy a bajar para traerme al gato y que no me haga un desastre, ¿no? Y así fue. Él se bajó normal y todo. Cuando llega a donde está el nacimiento, no había nada extraño. No se había caído ninguna figura, el gato no andaba por ahí, no había pasado nada. Y él dijo, pero yo acabo de escuchar claramente cómo una de estas figuras se cayó. Él hasta se imaginó que tal vez se iba a romper esta figura porque se escuchó bastante fuerte el golpe, pero no estaba ni siquiera el musgo movido, no había nada raro, todo estaba como él lo había dejado. Y dijo, qué extraño, esto me parece muy raro. Se sentó y se quedó observando el pino. Y se le ocurrió, dice, no sé por qué se me ocurrió la grandiosa idea de decir, abuelo, si eres tú, haz algo en este momento. Justo ahí, las luces del pino empezaron a prenderse y apagarse. Él dijo que su cuerpo se le erizó completamente porque dijo, ¿qué hice? ¿Por qué me atreví a preguntar esto? Dice, como pude, mi cuerpo reaccionó y me fui a mi cama, me acosté y empecé a rezar porque me dio miedo. Dice, siendo sinceros, me dio miedo. No debería ser así porque se supone que es mi abuelo. Yo le pregunté. Claro. Pero todo estaba tan silencioso, oscuro, y el ambiente tan macabro que le dio mucho miedo. Entonces trató de descansar, se quedó rezando y pidiendo y también diciéndole a Dios que lo disculpara por andar haciendo estas cosas, ¿no? Dijo, no debí preguntar si era mi abuelo. Entonces se quedó pensando en todo esto y el sueño lo venció. Y se quedó dormido, no se dio cuenta a qué hora se durmió ni nada. Entonces, la madrugada del 24 lo despertó algo bastante extraño. Dice que le empezó a llegar un olor que era exclusivamente de algo que su abuelo siempre hacía. Olía a café de olla con canela. Okay. Él cuando le llega este olor, él despierta y dice, ¡ay, qué rico huele! Ha de ser mi mamá que nos quiere dar una sorpresa. Nos va a hacer el cafecito de olla que mi abuelo hacía. Y entonces él se levanta y dice, voy a ir a ver a mi mamá si necesita que la ayude o algo. Ojo aquí, no había visto qué hora era.
Él dijo, no, después se levantó y fue. Cuando llega a la cocina, todo estaba en oscuridad. Seguía siendo de noche. No había ninguna olla con ningún café, ni nada, ningún traste movido, ni nada. Él se queda observando porque el olor estaba ahí. Olía a ese café de olla que el abuelo preparaba. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Voltea a ver el reloj que estaba en la pared y eran las 3:33 de la mañana. Empieza él como que a sentirse bastante en un ambiente muy pesado y dice, no me di cuenta que ahora me levanté, me voy a dormir otra vez. Y fue, ahora sí se tapó completamente de pies a cabeza, empezó a rezar, empezó a decir que, a pedirle a Dios muchas cosas. No durmió, no pudo volver a dormirse del impacto que él había tenido, no sabía qué había pasado, primero lo del pino y después el hecho de que pensó que alguien estaba haciendo café de olla. Ni siquiera había otra casa cercana para decir que el vecino estaba haciendo y que llegaba el olor. Entonces le dio muchísimo miedo. Y pasó. En la mañana, enseguida ya que había luz y todo esto, decidió salir del cuarto. Como les dije, no había dormido. Ya escuchó que ya andaba la familia por ahí y dijo, le preguntaron qué pasaba porque se veía bastante pálido. Su cara se veía que no había dormido, que había pasado mal la noche. Y dijo, no pasó nada. Y fue que le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Sí pasó algo. Pasó esto. Y le explicó todo lo que él había vivido esa noche. Y entonces la mamá le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Esto no pasa. De repente, siendo de día, cuando él ya estaba arreglándose y todo, siente como una mano le toca el hombro. Él empezó a sentir este escalofrío y solamente dijo, ¿abuelo? Y escuchó como si unas uñas pasaran así en la pared y le dio mucho miedo. Dice, no puede ser que ahorita que es de mañana me estén pasando estas cosas. Bajó enseguida otra vez con toda la familia y cuando iba bajando las escaleras escuchó un ch. Y dijo, no voy a voltear. Llegó con la familia, lo veían muy espantados. Y todos le decían, algo está pasando. Dice, es que sí está pasando algo. Dice, yo sé que aquí hay algo. Tal vez el abuelo está por acá y me está jugando alguna broma o algo. ¿Cómo va a estar tu abuelo? Deja descansar en paz a tu abuelo, no seas así. No le creían, nadie le creía. Dejó este tema por la paz, se sentó en la mesa para poder desayunar. Y entonces llega la mamá a donde se lavan los trastes y empieza a decir, ¿quién puso esta taza aquí? Pero así histérica. ¿Quién agarró esta taza? ¿Por qué la agarraron? Se asomaron y era la taza del abuelo. Nadie tenía permitido agarrar esa taza. Y todos así, no, yo no la agarré, no, yo tampoco, no, yo menos. Nadie había agarrado esa taza. Y además estaba rota, a la mitad. La mamá tenía mucho coraje porque decía, uno de ustedes fue, no me quieren decir porque ya sabes, ¿no? Cómo se pone. Nadie la había tocado. Ellos estaban seguros que nadie la agarró. Y entonces el papá se para y ve que en el nacimiento estaba ahí el niño Jesús. Cuando este chico recordaba que lo había guardado, recuerden que les dije que lo guardó y lo envolvió y lo dejó en el closet, apareció en el nacimiento roto a la mitad. Cuando el Señor lo ve, le dice, ese fuiste tú, quieres llamar la atención, como no te ayudamos, estás enojado porque tú hiciste todo. Y Karim le dice, yo no fui, de verdad yo no fui. Sí, tú fuiste porque nos dijiste que escuchaste que se rompieron ciertas figuras, nada más que lo quisiste disfrazar. O sea, no le creían y le estaban echando la culpa. Karim estaba bastante pues sacado de onda porque dice, es que yo no hice nada de esto. Y estaba recordando todo lo que le había pasado en la noche, como si en realidad su abuelo o alguien hubiera hecho esta mala jugada para hacerlo quedar mal. Y entonces le dijo su papá, y nada de que fue el abuelo, yo no te creo que fue el abuelo y no sé qué. Y se levanta y en medio de este pleito, el arbolito empieza a parpadear, las luces empiezan a parpadear y se queda así. Y le dice, es un falso, nada de tus cosas de fantasmas, es un falso, le dice. Y justo ahí hay un corto y se empieza a incendiar el pino de Navidad. Como pudieron, empezaron a apagar todo y empezaron a tratar de que no se hiciera un incendio muy, muy grave. Y
cuando en el momento en el que están apagando todo y que todos están en contra de Karim, Karim dice, es el abuelo. Estoy seguro que es el abuelo y está enojado porque ustedes me están culpando. ¿Qué va a hacer el abuelo? No sé qué, todos de malas. Y justo ahí, como si alguien pateara el nacimiento, todas las figuras se caen. Enfrente de toda la familia. Las figuras se cayeron y se rompieron. Y es ahí en donde todos como que caen en cuenta que en realidad algo o alguien estaba ahí tratando de parar la pelea que estaban teniendo en Navidad, porque Karim había visto al abuelo según él y nadie le creía. Entonces, después de este momento, su mamá dijo que todo lo que había pasado era un mal presagio y desde ese momento, Paco, esta familia ya no pone pino ni nacimiento en Navidad porque creen que es de mala suerte. Híjole, o sea, pensar que el pino, que el nacimiento atrae como algo, ¿no? De otro mundo. Sí. Y realmente el motivo puede ser tan variable. Empezando con que a lo mejor no es el abuelo. Sí. O sí es el abuelo, no sabemos. Pero son cosas que a veces tienen otro trasfondo, tienen otro motivo del por qué suceden. Y a veces, como lo digo, la gente, el ser humano le teme a todo aquello que no conoce. Y es como decir, no, ya quitamos todo porque eso atrae cosas malas, ¿no? No sé. Fíjate que tiene rato, estoy mirando para acá, tenemos invitados, un saludo a los invitados, pero tiene rato que como por acá veo como con el rabillo del ojo como algo, entonces como que quiero verlo indirectamente para ver qué es, entonces aviento como que este ojito para acá, pero no lo veo. Es el abuelo, Paco. No sé, no lo veo. Mira, yo voy a finalizar contándote una historia que nos comparte Marta. Y esta historia me gusta demasiado porque junta muchos elementos del terror. ¿Tú has escuchado de que nunca debes limpiar tu casa en la noche? Claro, por supuesto. Recuerdo mucho que mi abuelita se lo decía a mi mamá y normalmente son como creencias de las personas, ¿no? Sí. El barrer, por ejemplo, de noche, ese tipo de cosas están como que, no lo hagas. Penadísimas, no puedes hacerlo en casa, ¿no? Exactamente. A mí me decían que todo lo que hicieras después de las 12 de la noche ya era para dárselo al diablo. Ajá, todo lo que tú, exactamente, después de las 12 de la noche era como, va para el demonio, ¿no? Sí. Bueno, esto que estoy hablando tiene mucho que ver con esta historia. Esta historia ocurre en el año 1970. Tiene ya mucho tiempo. Y esto literalmente le pasa a una abuelita. Aquí son 3 generaciones. La abuela, la hija y la nieta. La nieta es la que me manda la historia, ¿sí? La que vive todo esto es la abuela. Dice que era la Navidad de 1970. La abuela tenía 7 hijas. 7 hijas. El abuelo pues trabajaba en el campo y la abuela pues trabajaba haciendo labores domésticas. Era la Navidad. Dice que, bueno, no se acostumbraba mucho el dar regalos como de Santa Claus, ese tipo de cosas. Más bien es como el tema de que te lo trae el niño Jesús. Sí. O sea, es diferente. Pero siempre se acostumbraba a dar un regalo. Especialmente en ese año, lo que cuenta la abuela es que ese año habían tenido una mala racha. Había habido mucha sequía, no se habían dado pues ahí los cultivos, pésimo, ¿no? Mucha escasez. Desafortunadamente, nada duele más que ver a un hijo triste porque se le acaba de romper una ilusión. Ellos no creían en Santa Claus, ellos creían en el niño Jesús, como puede pasar en algunas partes de México. Y dice que se acercaba la noche buena, se acercaba la Navidad y no había dinero para comprarle nada a los niños. Nada de nada. Dice que la abuela, buscando a lo mejor sacar un dinerito,
se iba a otras casas a limpiar ajeno, a lavar ropa ajena y ganarse unos centavos para ella poder comprar los regalos de sus 7 hijos. Imagínate. Entonces, en este inter, dice que la casa pues se quedaba vacía y ella llegaba a su casa hasta las 8 de la noche. Y a esa hora, fíjate, la abuela, después de limpiar y lavar ajeno, llegaba a su casa a limpiarla. Entonces sus hijas estaban muy chiquitas y tenían 3, 4, 5 años. O sea, no es como que, oye, te encargo la casa, ¿no? Sí, claro. Estaban muy pequeñas. Y dice que ella llegaba y se ponía a limpiar su casa en la noche. Y dice que la mamá, o sea, la bisabuela le decía, no, hija, no limpies de noche. No limpies de noche. Es peligroso, ¿sabes? Ese miedo, ese temor. Y dice que, decía la abuela, supersticiones, ¿no? Ella hacía su aseo, pero estaba muy triste porque dice que pues no juntaban el dinero para comprar el regalo a los 7. Dice, tenían el dinero para comprarle a 2, 3, pero no le puedes comprar a unos sí y a otros no. Claro. O es a todos o es a ninguno. Claro. Y dice que era la noche, ojo, la noche del 23 de diciembre. La abuela ya acababa de llegar a casa después de trabajar. El abuelo también dice que se quedaba hasta cuidando parcelas, pues buscando generar más dinero, porque ese año había estado muy, muy mal económicamente. Y dice que el abuelo estaba trabajando. De noche trabajaba, de día y de noche. Los niños en la casa durmiendo y la abuela llegaba a limpiar. Dice que la abuela estaba sacando toda la basura y ellos acostumbran a quemar su basura en el patio. Y dice que estaba ahí, prende el cerillo y empieza a quemar la basura. Y de pronto dice que empezó a escuchar una risa en el patio. Hay una risita como de un niño. La abuela pensó, uno de los niños se despertó, ¿no? Se asoma y dice que ve la puerta cerrada, nada. Y dice que de pronto se escucha la risa más cerca. Y que del otro lado de donde estaba la flama de fuego, la llamarada donde estaba quemando basura, ve a un niño como de unos 3 años. Y dice que se le acerca y le dice, te han dicho que no debes de limpiar tu casa en la noche, No. ¿verdad? Y dice que la abuela se quedó congeladísima. Y le dice, no me han dicho eso. ¿Tú quién eres? Y dice que el niño le dice, no importa. ¿Tienes necesidad? Dice, ¿quién eres? ¿Hijo de quién eres? Ella está todavía tratando de entender, pues, de que a lo mejor era el niño de algún vecino. Ojo, en un pueblo todos se conocen. O sea, en un pueblo la gran mayoría se conocen o son parientes o son algo, ¿no? Ese niño no sabía quién era. Pero el niño tenía una peculiaridad. Dice que como era de noche y no había tanta luz, solamente la flama donde se estaba quemando la basura, no le podía ver bien el rostro. O sea, se veía como con mucha sombra. Pero notó que sus orejas estaban como puntiagudas. No eran orejas normales. Y dice que le dice, mira, te voy a decir algo. Enfrente del árbol de aguacate del otro terreno, ahí mañana escarba, vas a sacar dinero. ¿Qué? Mañana vas a tener el dinero que tanto necesitas. Escarba y saca el dinero. Y dice que la abuela como que no creía o no daba crédito a todo esto. Y de pronto dice que se levanta uno de sus hijos, le dice, mamá, ¿qué haces? Y en lo que ella se distrae, aquel niño extraño desapareció. Da el 24, o sea, llega el 24 de diciembre de 1970. Dice que el abuelo, literalmente el abuelo no dormía. O sea, dormía unas cuantas horas y se iba a trabajar. Y ella también tenía que irse. Pero en su mente estaba eso de escarba, escarba, escarba. Y dice que fue a la bodega donde el abuelo guardaba sus herramientas, machetes y todo eso. Y se llevó una pala y empezó a escarbar. La abuela. ¿Qué creen que sacó? Dice, lo que nos cuenta la nieta,
Marta, que la abuela saca como una pequeña ollita como de barro, así, o sea, no tan grande, pero que dentro tenía oro. Tenía oro. Y dice que la abuela en ese momento, pues, o sea, increíble. Increíble completamente. Pero esa noche, ellos como familia tuvieron una cena inolvidable. Súper, como nunca. Regalos. Dice que en aquel entonces se acostumbraba a dar unas muñecas enormes, o sea, unas muñecas casi tamaño real, de tela, algunas de tela, y todas tenían sus juguetes, sus carritos de madera y todo esto, ¿no? El abuelo pues le pregunta en algún momento, oye, ¿de dónde salió todo eso? Y le cuenta a la abuela. Y le dice, no, pues pasó esto. Dice que el abuelo se molestó mucho. Se enojó y dijo, ¿por qué tomaste ese dinero? No, pues es que yo no le vi nada de malo. Dice que el abuelo se molestó y le dijo, hay que regresar eso. La abuela dijo que no se regresó, todo normal, hasta que la hija más pequeña empezó a tener detallitos. Dice que primeramente la niña empezó a sufrir de sonambulismo, que hoy por hoy ya es una señora pues adulta. Aquel entonces 2 añitos. Dice que la nena, estando acostada en su cama, se levantaba y empezaba a caminar. Y esto lo veían sus hermanos, sus hermanas mayores, cómo la niña estaba acostada, se sentaba y empezaba a caminar y buscaba salir de la casa. Y dice que después empezaban a seguir las otras hijas. Se empezaban a levantar en las noches y empezaban a caminar por toda la casa. A caminar, a caminar, a caminar, a caminar y a caminar. La abuela se dio cuenta de que esto era súper extraño. El abuelo todo el tiempo decía, es por el trato que hiciste con ese demonio, con ese duende, etc. Y dice que hicieron un trato. Buscaron como a un chamán, si así lo quieres ver, e hizo un trato con ese duende. Dicen que este chamán juntó los juguetes que se habían comprado esa Navidad y lo que restaba de esa olla, e hizo como un ritual y se apareció este duende. Y como que el chamán, como que dice que solamente veían cómo hablaba él, cómo se expresaba todo esto. Y dice que se fue, terminó, se regresa y dice, ya está, los va a dejar en paz. Hizo un trato con él, pero hay que dejarle ofrenda cada determinado tiempo. ¿Qué pasó? No pasó ya nada, los niños, las niñas crecieron, pero dice la abuela que pasó algo muy curioso. A los 7 hijos se les olvidó eso que había pasado. Haz de cuenta que la Navidad de 1970 no existió nunca. A los 7 hijos, hijas, o sea, literalmente la cena abundante, los juguetes, la muñeca, las muñecas, los carritos, eso no existe, no existía para nada. Para nada. Dice que la abuela hablaba con su esposo y con los niños y dice que los niños no recordaban. ¿Qué pasó? ¿Qué comimos? O sea, como que no recordaban nada. Y eso fue muy extraño. Por muchos años les llamó la atención porque a los niños como que se le borró del cassette todo lo que había sucedido. Hasta que Marta, la nieta que me manda la historia, me dice, conmigo pasó algo raro. Yo le dije a mi mamá que por alguna razón ella tenía un recuerdo que no era de ella, donde veía a la abuela escarbando en debajo de un árbol, sacando, o sea, la nieta que no tenía nada que ver, la nieta que no existió jamás en ese momento, la nieta recordaba todo eso. Dice que se lo cuenta a su mamá. Dice su mamá, pues no sé de qué me hablas. Pero cuando se lo cuenta a la abuela les cuenta a todas otra vez la historia que había ocurrido en el año 1970. ¿Cómo es posible que una nieta, una niña que literalmente no estuvo en esos años, trae recuerdos de algo que sucedió, pero las hijas no recuerdan nada?
Es una historia que nos comparten, ocurrida en Navidad. Digo, a mí se me hizo muy extraña, un poco enredada, pero sí me asombró mucho. Qué fuerte. Todas las historias que tengan que ver con duendes a mí me fascinan, pero esta sí me dio bastante miedo. Y me acordé, fíjate, rápidamente una historia que ya fue contada en uno de los capítulos antiguos de Se Regalan Sustos, de una conocida mía. Estaban en estas fechas previas a Navidad, solamente vive ella con su niño. Y el niño le gustan los temas de terror, pero no lo deja ver tanto esto porque a veces pues no puede dormir, ¿no? Claro. Entonces si vas a ver algo, que sea en el día y después hacemos otra cosa para que se te olvide. Entonces ya ha pasado y tú también has contado, te han enviado mucho esta historia, donde los niños ya están por dormir y hay cierta figura como de un niño pero encorvado y como en cuclillas. Esta figura se le apareció en la ventana que tenía abierta porque no tenían aire acondicionado ni nada. Y el niño empieza a gritar, mamá, mamá, así desesperado. Llega mi amiga, abre la puerta y dice, justo cuando abro la puerta, veo como esta figura que parece un niño, pero así como pelón, está en cuclillas, voltea, me mira y se avienta por la ventana. No manches. Y se va. Su hijo quedó traumado, ya después como que no quiso ver nada de terror porque le pasó esto y fue justo antes de Navidad, ¿no? Entonces no sé si sea como que un tipo de duende o algo que ande rondando por ahí y que era algo de los niños. Qué miedo. ¿Te imaginas, no? Ese tipo de cosas que puedan llegar a afectarte a ese grado de generarte un trauma. Híjole. Sí, está potente. Voy a platicarles esta última historia que comparte Said. Y fíjate que sí me dio bastante miedo por el hecho de que tú vas con la idea de pasar Navidad muy tranquilamente con tu familia y resulta que prefieres irte de este lugar. Pues él nos dice que lo que vivió en aquella Navidad parece de verdad una historia de terror. Comenzó el 24 de diciembre del año 2008, ya tiene también sus ayeres. Y decidieron, su familia dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este año pasamos Navidad en otro lado y no aquí en casa. Vámonos a una cabaña cerca del Nevado de Toluca. Iba a ser la primer Navidad que iban a ver nieve. Estaban muy emocionados. Wow. Todos dijeron, oye, qué padre, vamos a conocer la nieve y vamos a estar pasando Navidad en un lugar muy bonito. Todos iban emocionados y dijeron, esta va a ser una Navidad de verdad inolvidable. Y así pasó. Él no entendía, Said se llama el chico, no entendía por qué habían elegido un lugar tan solitario y tan lejos, no tan lejos de casa de donde ellos eran. Pero dijo, bueno, es algo nuevo, una experiencia que vamos a vivir todos juntos y me agrada. Entonces decidieron tomarlo como algo muy bonito en familia. Desde que llegaron a esta cabaña que habían rentado, sin embargo, sintieron muchos esta vibra extraña. Como que, ok, tal vez es por el ambiente que se vive aquí. Y él en específico dice que sentía como si alguien los observara. Pero trató de no enfocarse tanto en esto y le dijo a la familia, oigan, como que se siente medio pesado el ambiente, ¿no? Muchos afirmaron, algunos otros dijeron, no hombre, no pasa nada, está súper padre, hay que irnos ya a turistear, ¿no? Y así fue. Él dice que no era tanto miedo, sino era más como una especie de incomodidad. No sé si has entrado a alguna habitación o sala, casa o algo donde alguien recién ha estado discutiendo y como que se quedan callados y tú, ay, ¿qué hago aquí? Una tensión, ¿no? Exacto, así sintió. Dice, yo me sentí como con esta tensión del ejemplo que les acabo de poner porque no sabía qué era lo que estaba pasando. La cabaña era vieja, la madera pues obviamente rechinaba, se sentía esta pues vibra de casa antigua, ¿no? Y también tenía mucho que ver este lugar. Pero lo que más llamaba la atención en esta cabaña era una ventana enorme que daba hacia la parte del bosque. Y él dijo, bueno, se ve muy padre de día, ¿verdad? Se ve muy bonita y todo, pero se quedó observando y esta ventana tenía grietas. Muchas grietas. Parecía que se iba a terminar rompiendo este cristal de la ventana y se le hizo muy extraño. Él le dijo a su tía, oye tía, mira cómo está. Ah, sí, me dijeron que la acababan de cambiar, recién la habían restaurado, pero por el frío se volvió a cuartear.
Y Said se quedó pensando por el frío. Yo no creo que el frío haga estas grietas tan feas en el cristal de la ventana, pero dijo, bueno, pues si eso cree mi tía, adelante, yo creo que no es el frío. Y justamente en la noche, ya que estaban preparando todo para la cena, para pasarla bonito, él se sentó en la mesa, se preparó un café y se quedó viendo a esta ventana enorme que estaba en esta cabaña. Él podía ver por ahí los árboles cubiertos de nieve, se veía la oscuridad, pero sí se distinguían ciertos reflejos. Ves que hay noches oscuras y noches claras, ¿no? Entonces esa noche era un poco clara. Y él se quedó observando y dice que no podía quitar la vista de esta ventana y de repente apareció ahí una figura. Una persona que a él le empezó a dar mucho miedo porque la vio a lo lejos entre los árboles y se le hizo muy extraño. Solo fue un segundo. Estaba ahí, inmóvil, sin mover, o sea, no hacía nada. Esta figura que apareció enfrente de él solamente se le quedó viendo, no se movió y cuando Said parpadea, dice, cerré y abrí los ojos y ya no estaba. Fue un segundo lo que él parpadeó y ya esta figura había desaparecido. Sí le dio miedo y le contó a su mamá. Su mamá le dijo, no hombre, no te apures, ha de ser algún chico que ande por ahí en excursión o algo, tal vez jugando una broma. No te espantes, no pasa nada malo. Pero él no creyó que fuera eso, dijo, no creo que sea esto. Y después de la cena, sus primos y él, típico en muchas familias, decidieron empezar a contar historias de terror. Dijeron, ahora sí, vamos a sentarnos frente a la chimenea y vamos a platicar las historias más terroríficas para amenizar esta Navidad. Y así se pusieron. Ellos estaban fascinados con este lugar, con la cabaña, la nieve, los árboles y además con el ambiente que se estaba viviendo mientras contaban sus historias de terror. Yo creo que sí seríamos nosotros también. Justo. Y entonces no pasaba esa sensación de que Said se sentía observado. A pesar de que estaba distrayéndose con sus primos, había algo que lo hacía sentir que quería estar volteando, viendo a la ventana y como que mirando hacia afuera, pero trataba de controlarse. Y más o menos como a la 1:30 de la mañana, sus primos se fueron de ahí en donde estaban ellos y se quedó Said solito enfrente de la chimenea. A él le gusta observar el fuego y se quedó ahí relajado un ratito, trató como de estar pensando en otras cosas, hasta que escuchó algo que lo hizo voltear rápidamente. Escuchó este ruidito de cuando pisas una rama ya seca de un árbol y justamente voltea hacia la ventana y ahí estaba otra vez. Esta figura que tenía un rato que había visto, otra vez se había manifestado, pero ahora ya podía verla mejor. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su cuerpo era delgado, se veía que llevaba un vestido claro y largo, su cabello suelto y también cubierto como que con cierta escarcha de la misma nieve y daba mucho miedo. Dice que parecía que esta chica había estado por muchas horas bajo alguna tormenta o algo así. No se movía, solamente estaba un poco más cerca y estaba ahí, observándolo, sin hacer absolutamente nada. Said trataba de gritar para que llegaran y vieran lo mismo que él estaba viendo, pero la voz no le salía. Se congeló. Dice, yo no supe qué hacer, quería gritar y no podía. Y de repente cuando su cuerpo reaccionó, se levantó rápidamente y fue con sus primos y sus tíos. Desesperado, oigan, es que yo acabo de ver esto, ahí estaba, era una mujer y así, y empezó a describirlo todo desesperadamente. Y le dice a su tío, oye, cálmate, a ver, tranquilo, no pasa nada, vamos a checar. No, yo no quiero ir, es que yo acabo de ver esto y esto y esto. Tranquilo, vamos a checar, a ver si en realidad hay alguien o algún peligro y para que estés tranquilo también. Y así fue. Sus primos se burlaron. El tío le dijo, vamos todos para que pues nos hagamos compañía. Salieron de la cabaña para buscar algún rastro. Checaron y no había huellas, no había nada que dijera aquí hubo una persona o algo. Y Said les dijo, es que yo se los juro que había una mujer que estaba enfrente de aquí de la cabaña, observándonos, observando hacia la ventana, pero no encontraron nada, no había huellas, no había una marca en la nieve, y pues pasó.
Le dijeron, sabes que ya vete a dormir, descansa, a lo mejor estás un poco estresado. Y él trató de ir a dormir, pero escuchaba el viento, escuchaba cosas, todo le daba miedo en ese momento. De la nada se queda dormido y empezó a tener un sueño muy extraño. Estaba en el bosque, solito, caminando entre los árboles, y de repente escuchó la voz de una mujer que le decía, déjame entrar, déjame entrar. Él se dio la vuelta y tenía de frente a esta mujer que había visto ahí por la ventana, pero esta vez sí podía ver su rostro muy muy cerca. Su piel estaba azulada, estaba tensa, como si se hubiera congelado desde adentro hacia afuera. Daba muchísimo miedo y además los ojos de esta mujer tenían mucha tristeza. Déjame entrar, le volvió a repetir la mujer. En ese momento Said despierta y estaba sudando con el corazón acelerado, estaba bastante espantado, se sentó, su habitación se sentía fría, el lugar, el ambiente se sentía muy muy tenso y se quedó ahí pensando en qué era lo que había soñado en ese momento. Después de este sueño se pasó los días muy muy extraños. Lo dejó pasar, ya no quiso decir nada porque se habían burlado de él. Y el día que tocaba irse de esta cabaña, se sentía muy extraño el ambiente. Empezaron a empacar y antes de salir de la cabaña, se asomó a esta ventana. Se quedó observando las grietas que había ahí y pudo ver como si hubiera líquido rojo en estas grietas. Él se quedó pensando en que algo raro había en esta cabaña y notó con el rabillo del ojo que otra vez estaba esta mujer en la parte del bosque. Trató de no darle importancia, se dirigió hacia la camioneta y dijo, no voy a decir nada, no voy a voltear y voy a hacer como que nada está pasando. Todos se subieron y notó que ya cuando iban saliendo de ahí en la camioneta, su tío iba acomodando el retrovisor y lo movía y él se movía y como que volteaba, iba como muy nervioso. Él notó en esto en el tío, pero el tío no dijo nada. Simplemente hacía como que estos ciertos movimientos y volteaba a todos lados y se veía que iba sudando. En un lugar donde hacía mucho frío, el tío iba sudando. Pasó. A mitad del camino, el tío se empieza a sentir mal, se le baja la presión, empieza a sentirse como que sofocado y necesito parar. Se paran en una gasolinera y ya como que le dan ciertas atenciones y el tío le habla a Said y le dice, ven. Cuando íbamos saliendo de la cabaña, vi a esa mujer y venía siguiendo la camioneta. No quise decirles nada para no asustarlos, pero venía detrás de nosotros y yo estaba muy asustado, le dijo su tío a Said. Casi nos alcanza y casi nos mata. Wow. Esto fue lo que el tío vio por el retrovisor y él fue el único que le creyó a Said lo que había visto, a esta mujer que estaba en el bosque, quien también los persiguió cuando ya se iban de la cabaña. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, imagínate. Fíjate que yo, para terminar este episodio, debo mencionar, y esto lo he dicho yo muchas veces, ir a este tipo de lugares abiertos es hermoso. Yo he estado en muchos sitios así, tanto en zona de Veracruz, Oaxaca, al norte del país. Son muy bonitos de día, son paisajes hermosos, el aire fresco, los árboles. Pero al caer la noche pasa algo, híjole, algo muy fuerte. La energía de este sitio cambia mucho. Y yo siempre lo he dicho, no lleven bebés a estos sitios, no lleven bebés. Yo cometí el error de llevar a mi hijo, híjole, sufrió muchísimo, no podía dormir, lloraba, tenía pesadillas. Mi esposa, que tiene esta sensibilidad, vio a una persona, esto ya lo conté, porque yo soy muy duro para esto. Yo agarro, me duermo, me tapo de pies a cabeza, audífonos, ahora no estoy para nada ni para nadie, vámonos. Y ella no, ella estaba despierta. Y recuerdo que en este sitio nos cortaron la luz a las 9 de la noche, así, adiós luz, obviamente menos internet. Y esa oscuridad total. Mi hijo, fíjate que con mi hijo pasaba algo, que él lloraba sin despertar. O sea, estaba muy inquieto, muy mal. Él no hace eso.
Y mi esposa despierta, Isa pues ahí como que hablándome, y yo así de, tengo sueño. O sea, y ya como que me levantaba. Y hubo un momento donde me despertó. Oye, ¿por qué te levantaste hace un rato? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, yo estoy durmiendo. Dice, no me digas. Vi a una persona parada al pie de la cama, me dijo. Ay, no. Y pensé que te habías levantado al baño. Dice, pero te vi parado. O sea, vi la silueta de una persona parada ahí. Pero estaba todo oscuro. O sea, es esa vez que es tanta oscuridad que tu ojo se adapta un poco y logras distinguir siluetas. Y me dice, sí, te vi parado. Yo dije, se levantó al baño. Pero no te movías, te quedabas parado en la esquina de la cama. Y fue donde me empezó a hablar. Y dice que esa imagen como que se fue desvaneciendo. Y yo estaba acostado en mi cama. Porque eran 2 camas, no caíamos los 3 en una. Entonces yo estaba en una cama ya por los pies y ella estaba en otra. Y me dice, no. O sea, yo esa vez ya no pude yo dormir, me quedé despierto con ellos. Nos dormimos dando las 6 de la mañana. A esa hora quedamos los 3 profundamente dormidos. Nos despertamos ya como eso de las 11, 12 del día. Que digo, paisajes hermosos, pero si van a estos lugares no lleven niños porque son lugares muy pesados de noche. Sí, me tocó a mí también ir a una cabaña por aquí cerquita, en donde está un manantial de Navidad. Dijimos, algo distinto. Y justamente, como dices, todo en el día precioso, sí, claro. El arroyo, el río que estaba ahí, todo muy bonito, los árboles. Y en la noche, esta oscuridad entre los árboles. O sea, solamente había un foquito ahí en la cabaña en la que estábamos. Y yo no sabía, fue algo chusco, pero que nos dio miedo. Yo no sabía que por ahí había un caminito donde la gente normalmente pasa. Y nosotros estábamos ya de noche, eran como las 8, ya puros grillitos y así, no se escuchaba nada más que eso. Y de repente vemos que en la parte de abajo donde está el río, los árboles y eso, va caminando una persona, ¿no? Y yo así como de, ve, no, así súper espantada, ¿no? Y empieza a caminar la persona hacia donde estaba nuestra cabaña. Buenas noches. Y yo, ay, no, buenas noches. Y ya después, y ya después vuelve a pasar otra persona y una familia, ¿no? Y ya vi que iban hacia donde están las casas, más para atrás. Y dije, ay, qué susto. Pero bueno, al menos me tocó vivir algo que no fue tan paranormal, pero sí nos asustamos. Qué fuerte. Dafne, gracias por darnos este episodio. De verdad, muchas gracias. Antes de irnos, por favor, recuerden nuestras redes sociales. Claro que sí. Pasen, por favor, a todas las redes sociales de Se Regalan Sustos, Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados. Y de manera personal me encuentran en Instagram como Nenucado Dafne Silva, Threads y TikTok. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones y feliz Navidad. Hasta la próxima. Chao. Bye. Es un milagro, papá. Y Ana, por supuesto, es un milagro. Claro que sí, lo acabamos de vivir nosotros. Yo la reviví, dice el pequeño. Yo soy Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un tráiler se queda sin frenos, la impacta y ella sale proyectada. Yo tengo que sufrir tal como sufrió Cristo. Crucifíquenme. Y voy a resucitar al tercer día, justamente en Nochebuena. Un niño de 10 años diciendo todo esto. Tan solo por el morbo, porque había una nota roja también donde mostraba el de esta mujer tras el impacto del tráiler que se había quedado sin frenos. Con un martillo empezó a clavar las manos a su hijo. La sangre salía de las manos del niño, los gritos, ya no quiero, papá, ya no, me duele mucho, le gritaba el niño.